Ok, estamos grabando. Ok, buenas tardes hermanos, Dios me lo bendiga a todos, bienvenidos. Continuamos entonces con el estudio del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Ayer, como podrán recordar, los que estuvieron, bueno, todos estuvimos presentes, menos el hermano Pedro, que estuvo de viaje. Estuvimos viendo el capítulo 9, ya terminando el capítulo 9, vamos por el versículo 51 hasta el versículo 56, que fue lo que vimos ayer, donde el Lucas, el escritor Lucas, el médico amado, como dice Pablo, escribe acerca del cumplimiento del tiempo de Jesús, en que él iba a ser recibido arriba. Iba a ser recibido. Ayer estuvimos hablando de eso, de que él se había cumplido el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya, como vimos ayer, era necesario que Jesucristo cumpliera el propósito por el cual él había venido a este mundo. Y sabemos que el propósito era salvarnos, como las profecías hablaban, como ya nosotros entendemos las profecías, pero hablaban de eso, de que iba a venir un cordero, que iba a morir. Y era la manera como Dios estableció para nosotros el método para salvarnos de la condenación eterna, para que el pecado fuera destruido. Y tenía que ser de esa manera, porque era la única manera que Dios dispuso para evitar que el mismo Satanás pudiera saberlo, pudiera entenderlo. El mismo Satanás no entendió cuál era el propósito o la manera como Dios había dispuesto a salvarnos a nosotros. Porque si él lo hubiera sabido, jamás hubiera permitido que el mismo Jesucristo fuera a la cruz. Dice que cuando se cumplió el tiempo, Jesucristo sabemos que estuvo por 3 años aproximadamente en su ministerio público, alrededor del año 33 ya se cumple el tiempo de que él fuera recibido arriba, o sea, él tenía ya que cumplir el propósito. En los primeros 3 años estuvo entrenando a 12 hombres para que cumplieran el ministerio que les correspondía después que él partiera, y era anunciar las buenas nuevas de salvación. Antes que Jesucristo partiera, él los envió a que predicaran las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando él partiera del mundo, cuando él se fuera al cielo, ya no iban a hablar sobre las buenas nuevas del reino, sino que iba a ir más allá, sino que iban a hablar de las buenas nuevas de salvación, porque Jesucristo vino a cumplir eso. Entonces afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tuvo que ir a Jerusalén. Ya vemos que desde que él emprende su viaje a Jerusalén, ya él no sale de Judea. Ya él empieza a visitar varias regiones de Judea, pero ya él no sale de Judea. Ya él es su última visita a la región de Judea, y es donde él muere por nuestros pecados, ya unos meses después. No exactamente después que él empieza su rumbo hacia allá, sino según algunos escritores, algunos meses después es que él es sacrificado allá en esa cruz. Pero ya él sabía lo que iba. Por eso se había cumplido el tiempo, ya el tiempo predeterminado por Dios se había cumplido, y Cristo tenía que ir a Jerusalén a morir allá. Porque los profetas mueren ¿dónde? No hay profeta que no muera, que muera fuera de Jerusalén. Él tenía que morir en Jerusalén, que fue algo de lo que dijimos ayer. Entonces él afirmó su rostro, o sea, se dispuso a ir, o sea, tuvo una disposición de ir a Jerusalén, a cumplir el propósito por el cual había sido enviado al mundo por el Padre. Y dice que él envió mensajeros delante de él, versículo 52, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces Jesucristo manda mensajeros, algunos de los seguidores, discípulos que él tenía, a que fueran a una aldea de Samaria, ¿verdad? A prepararle un lugar donde quedar. Sabemos que entre Galilea y Judea estaba Samaria. Ellos, para ir de Galilea a Judea, tenían que pasar por Samaria, y Jesucristo quería que le prepararan un sitio donde quedarse en el camino, porque eran mucho tiempo de camino, o sea, ellos no podían llegar el mismo día a Judea porque se iban caminando y demoraban. Pero dice que los samaritanos, o los de esta región de Samaria, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y vimos cuando él visitó Samaria con la mujer samaritana, donde los mismos samaritanos lo invitaron a quedarse con ellos porque querían escuchar su palabra, y él se quedó 2 días con él, como vimos en Juan capítulo 4. Pero en este momento era en la región de Sicar, o en la ciudad de Sicar,
que fue donde se quedó allá en Samaria. Pero en este momento, cuando él manda a los mensajeros no los reciben porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, su disposición era como de ir a Jerusalén. Sabemos que los samaritanos y los judíos no tenían relaciones públicas, o sea, no se llevaban bien, eran enemigos prácticamente. Aunque Jesús ya había estado allá, había estado con ellos, pero en este caso no lo recibieron. Habíamos pensábamos ayer o comentábamos que posiblemente él no fue a la misma ciudad que fue cuando la mujer samaritana, sino que fue a otra ciudad o fueron a otra ciudad a preparar y por eso no lo recibieron. Pero dice, acabando el versículo 56, al final del versículo 56, dice, y se fueron a otra aldea. O sea, probablemente fue a otra aldea de Samaria y en esa aldea a lo mejor sí lo recibieron. Vemos la actitud que tuvieron los discípulos Juan y Jacobo, que cuando vieron cómo se comportaron los samaritanos, los de esa aldea de Samaria que no quisieron recibir a Jesús, les dice al Señor, hacemos que descienda fuego como hizo Elías para que los consuma. O sea, ellos estaban dispuestos a quemar a esa gente. O sea, era lo que ellos estaban pensando en ese momento. Estuvimos viendo el caso de Elías, ¿verdad? Allá en 2 Reyes capítulo 1, qué fue lo que pasó con Elías, cómo Elías actuó, que realmente no fue Elías el que hizo caer fuego, sino que fue el mismo Dios que hizo caer fuego del cielo para demostrar que él sí era un varón de Dios, para demostrar a los mensajeros que habían venido que era un varón de Dios de verdad, que venía de parte de Dios. En este caso, Jesucristo los reprende a los discípulos y le dice, ¿no saben ustedes de qué espíritu sois? O sea, qué espíritu sois? ¿Cuál es el espíritu de ellos? O sea, la razón, Jesucristo no había venido a destruir a nadie, no había venido a acabar con nadie. Jesucristo, como él mismo se lo dice, que había venido ¿a qué? A salvarlos. Él decía en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para salvarlas. Él no vino a perder a nadie. O sea, él no vino a que la gente se perdiera. El propósito de Jesucristo fue salvar a las almas, salvar a las personas. Y vemos que los discípulos después que reciben el Espíritu Santo es cuando comprenden todas estas cosas. Y la primera predicación que vemos del apóstol Pedro se hace precisamente en Jerusalén, allá en el año 33, después que Jesucristo asciende al cielo. Y los primeros que se convierten son los judíos que habían participado en la muerte de Jesús, porque el mensaje de Pedro fue a este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se los está acusando de haber crucificado al Hijo de Dios. O sea, ellos no materialmente lo hicieron, pero fueron los que apoyaron, o muchos de ellos, los que estaban ahí, apoyaron la crucifixión de Jesús. Y fueron los primeros que Dios agregó a la iglesia. La iglesia comienza con los judíos que habían participado de la muerte de Jesús. Así es el amor de Dios. Por eso Jesús le dice a ellos, no saben de qué espíritu sois. O sea, no entienden el propósito, cuál es la razón. Yo imagino que todavía no entendían, porque para ellos el Mesías no era alguien que iba a morir en una cruz. Ellos no podían entender eso. Entonces, cualquier enemigo había que destruirlo. O sea, para ellos los enemigos había que destruirlos. Y eso es lo que ellos tenían en la cabeza, es lo que ellos entendían. Y creo que por eso fue esa actitud que ellos tuvieron al querer hacer como Elías, consumirlos con fuego. ¿Algún comentario sobre el estudio de la semana de ayer, del día de ayer? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Hermana Lisbeth, fina. Hermano querido, si quiere comentar algo, para que mejore la ronquera. Bueno, la corrección que hace el Señor Jesucristo a la intención equivocada de los apóstoles querer condenar o liquidar a la aldea de los samaritanos que no lo quiso recibir. El Señor Jesucristo les corrige en el verso 56, cuando dice que el Hijo del Hombre no ha venido para salvar las almas de los hombres. Para perder. Llama poderosamente la atención del Señor. Pues. O sea, no venimos a destruir, no venimos a matar, no venimos a liquidar. Aún los apóstoles no estaban conscientes o claros del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les dice lo que les dice en el versículo 56. Y en segundo lugar, me llama la atención, hermano querido,
la actitud del Señor Jesucristo ante el rechazo. Simplemente va a otro lugar. O sea, no nos quieren en este lugar, pues vamos a otro lugar. Se fueron a otra aldea. O sea, y es algo que también nosotros debemos aprender. Pues cuando simplemente la gente no quiere oír, no quiere recibir, pues Dios presenta a otro lugar, Dios presenta a otras personas. Eso solamente, hermano querido, me llamó la atención durante el repaso que compartió. Gracias, hermano querido. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta o agregar algo? No sé. O corregir algo. También lo pueden hacer. Estamos abiertos a todo. Si no, vamos a pasar a lo que nos corresponde el día de hoy, que es el versículo 57 en adelante. Este versículo 57 al versículo 62, todos los que estamos acá hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Creo que todos somos cristianos. Y a todos nosotros nos hablaron de esto. Creo que a todos nos hablaron de esto, porque cuando uno se va a bautizar, uno primero le predican el evangelio, uno aprende lo que significa el evangelio, qué es el evangelio, aprende sobre el amor de Dios, aprende qué es la obediencia al evangelio, qué significa el bautismo, por qué tenemos que bautizarnos, y al final nos enseñan que ser cristiano tiene un costo, que ser cristiano no es gratis, que tenemos que estar dispuestos a pagar el costo que significa ser cristiano. Si no estamos dispuestos a pagar el costo que significa ser cristiano, es mejor entonces no entrar, como decía el apóstol Pedro, es mejor no entrar que después de haber entrado salirse. Entonces, por eso es que es importante que tengamos claros cuando entramos al camino del cristianismo, cuando entramos a este camino, qué es la vida cristiana, lo que significa la vida cristiana. Entonces ahí me gustaría, vamos a leer primero el texto, pero me gustaría que cada uno comentara, porque ya todos hemos pasado por esto y creo que a todos nos predicaron eso. ¿Qué es lo que recuerdan de lo que le dijeron sobre esto? O sea, ¿qué significa, cuáles son los costos o lo que les quedó grabado sobre los costos de ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano y cómo ha sido su vida como cristiano hasta ahora? Vamos a, ¿quién puede leer versículo 57 al versículo 62? 57 al 62. La hermana Nelly. Sí. La palabra de Dios dice, yendo ellos, uno le dijo, en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Amén. Ok. Vamos a abrir los micrófonos. Vamos a ver qué comentario pueden hacer de lo que, no sé, ¿a quiénes se le predicó o se le habló de esto antes de su bautismo? ¿O a quienes no le hablaron de esto antes de su bautismo? Creo que a todos. A mí particularmente, cuando llegué a Cristo, y entonces me preguntaron qué hacía yo, y yo dije que, bueno, que hasta robaba hasta mi mamá, ni mi mamá la perdonaba. Me dijeron, ay, no, usted no se le puede predicar el evangelio así. Y yo le digo, no, mejor no, tiene que quedarse en remojo, porque usted tiene que aprender primero a caminar como una mujer cristiana, y después si le predicamos el evangelio. Yo les dije, sí, a uno para que lo puedan, para uno ser cristiano tiene que ir a remojo, sí, tiene que ir a remojo. Bueno, y yo les dije, bueno. Entonces me dijo, y
Hoy me río porque pues, yo no sabía, pues. Yo, yo estaba llegando, yo no sabía nada. Entonces, le digo, me dieron, le vamos a poner un hermano para que le vaya indicando. Y yo recuerdo, bueno, yo todavía hablo duro, pero yo hablaba muy duro. Y entonces tiene que empezar por hablar más suave, ser más dulce. Y entonces me pusieron un hermano. Después que el hermano, yo tenía como un mes con el hermano Franco, que fue el hermano Franco, el hermanito que se murió, y el hermanito era el que me leía la Biblia, me dijo que tenía que empezar a orar, que tenía que dejar, ya tenía que dejar de ir a las discotecas, que ya tenía que dejar toda esa vida que yo traía para que pudiera tener la oportunidad que me predicaran el evangelio. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas y no fue así como dijo el hombre, no fue así como dijo el líder que tenía la iglesia en ese momento, fue como Dios dijo. Entonces, vino y le robaron el carro al hermano Franco y esa fue la oportunidad que dieron para que me predicaran el evangelio. Después hubo muchas luchas, sobre todo la mentira. Yo tenía la mentira muy arraigada como abogado. Dime tú qué abogado no. El abogado vive de la mentira. Entonces la mentira era la que me daba plata. Entonces a mí me costó muchísimo dejar la mentira hasta el punto de que tuve que pedir ayuda. Y me dieron, yo fui un hermano más maduro a la fe y le dije, hermano, ayúdeme, ¿cómo hago yo para dejar de mentir? Y entonces el hermano me dijo, cada vez que mienta, porque ya como estamos viendo, pues usted como que no piensa las cosas antes de decirlas. Después que mienta, después que ya ha mentido, pues usted pida perdón. Y usted va a ver que va a llegar un momento que ya no pida perdón. Y entonces sí, cuando me salía la mentira, yo después me regresaba y le decía, perdóname, lo que te dije fue mentira. La verdad es esta. Hasta que me liberé de la mentira. Y así muchas otras luchas. Pero fue con el Espíritu Santo, no fue antes. Pero esta lectura nunca se la hicieron, esta lectura de estos versículos. No me hicieron. Lo único que me dijeron fue eso, que tenía que entrar en remojo. No, lo que pasa es que esto es el último estudio antes del bautismo. Porque eso del remojo yo nunca lo había escuchado. O sea, no, nunca me dieron estudio. El señor Winston Rodríguez, el señor no. Winston Rodríguez, el hermano, porque es mi hermano, y lo quiero, yo quiero Winston, lo quiero mucho, y a su esposa. Él no, cuando me llevaron a él llegó y dijo, ¿de dónde sacaste esta mujer? Mira cómo la tiene el pecado de vieja. Y entonces... Pero entonces ya cuando usted la bautizaron, usted no le enseñaron sobre los costos de ser cristiano. No, ahí sí recuerdo perfectamente y yo creo que gracias a Dios fue por eso. A mí me agarró el hermano Marco Sosa, David Sosa y Ediober Núñez, que son excelentes hermanos y me predicaron desde las 9 de la mañana y eran las 7 de la noche y todavía ellos me estaban predicando. De ellos sí aprendí, de ellos conocí todo el evangelio. Bueno, conocí todo, absolutamente todo. Yo creo que gracias a Dios por ponerme a esos 3 hombres para que fueran ellos los que me revelaran la verdad, que lo hicieron con tanto amor, el hermano David, el hermano Marco, que son unos hermanos sumamente entregados a Dios. Ellos con mucho amor me prepararon para el bautismo. ¿En qué fecha se bautizó? Yo me bauticé un 10/10/2010. 10 de octubre 2010. No, un 10/9, fue un septiembre, perdón. 10. Septiembre. Un 9 de septiembre del 2010. Hermana Nelly, ¿qué recuerda de su bautismo? Mi historia es bien larga. No, pero no cuente toda la historia, sino al final, ya cuando usted decidió bautizarse, cuando le presentaron lo que significaba ser cristiano, ¿qué pensó?
Bueno, en sí, yo venía, porque ahora ya soy cristiana, de una familia católica y bien católica, como dicen acá, bien católica, e idólatras a las imágenes, a todo. Cuando yo entré a la congregación como visita, ya vinieron a la casa a predicarnos la palabra en la pared, colgados los cuadritos con las imágenes, estaban ahí. Cuando ya me predicaron la palabra, lo primero que recuerdo fue de que lo que era idolatría. Por ahí empezaron. ¿Por qué? Porque miraron lo que yo tenía en la casa. Entonces yo al mismo tiempo que me daba vergüenza, tenía temor porque según mi mamá y mis abuelos me han enseñado pues que la virgencita, que el santo que el otro santo y esto. Y no quitaba, pues, ¿no? Entonces venían ellos y vuelta me decían que la idolatría es la imagen hecha por el hombre. Yo todavía no entendía. Cuando ya fui entendiendo, ya fui bajando de uno en uno. No, ese es reloj, le decía, ese es reloj, ya lo pongo afuera, es reloj. No es que yo estoy venerando a esa imagen, no. Y lo que más me recuerda es de que el día que decidió mi esposito y mi hija, porque nos bautizamos la mitad de mi familia, somos 6. Y mis otros 3 hijos mayores, ellos todavía no obedecen. Pero estamos ahí en un último escaloncito, gracias a Dios. Y ya se decidió, fue en agosto entramos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mi esposo le dice, no nos vamos a bautizar porque vamos a pasar el año viejo y porque eso va a ser la última jarra del mundo, le dice, ¿no? Entonces, bueno, dije yo, entre mí pensaba, es un compromiso bien grande que tengo que hacer ante Dios y olvidarme de todo lo que he vivido, de todo lo que hemos vivido. Y el día fue 6 de enero, ya se llegó, pero fue un lunes del 2000. Pero le leyeron este texto de Lucas. Sí me leyeron, me recuerdo porque dice que cuando le dice el Señor y le dice, sígueme. Entonces dice, dejará a padre y madre, me acordaba también, se dejará que los muertos entierren a sus muertos, igual un versículo que decía, se olvidará de todo, pero para seguir a Dios hay que estar ahí. Y ese día fuimos a bautizarnos, bueno, supuestamente mi esposo, porque yo no me iba a bautizar. Mi hija sí, llevaron las uniformes para el bautismo, porque acá tienen uniformes todos para bautizarse, y ya se pusieron. Mami, dice mi hija, ¿en serio no se va a bautizar usted? ¿Por qué no se va a bautizar? Y le digo, no, mija, yo sí me voy a bautizar porque ya entendí la palabra. Y yo, sorpresa, pues para mi esposo ya se bautizó, ya le metieron al nichillo, todo. Ya yo ya llego con el uniforme, cuando ¡ah! Dice, no, pues le digo, ¿cómo los voy a dejar solos? Pero eso sí me recuerda que dice que hay que dejar todo para llegar al bautismo y haber entendido la palabra. Es lo que me recuerdo, hermanitas. ¿A quién más le hablaron sobre este texto de Lucas capítulo 9? ¿Alguien más que quiera comentar? Cuando le dijeron, por lo menos, yendo ellos, uno le dijo al camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Él le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué significará eso? Porque Jesús, cuando uno de los seguidores, que según Mateo, cuando vimos en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, habla de la misma historia. Mateo dice que era un escriba judío, de los judíos, que estaba siguiendo a Jesús. Y le dice, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, a donde quiera que tú vayas. Claro, el judío, el escriba, claro, él creía en Jesús porque estaba viendo las señales que Jesús hacía. A lo mejor estaba creyendo ya que era el Mesías y todo.
y quería seguir a Jesús para donde quiera que él fuera, porque era el Mesías y los judíos estaban esperando al Mesías. Pero Jesús le dice, o le comenta algo que de repente uno dice, bueno, ¿por qué tiene que ver esto con la pregunta que le hizo este judío, este escriba? Él le dijo a Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este hombre que estaba dispuesto a hacer, este judío, este escriba, él estaba dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que él fuera, sin entender, a lo mejor no entendía lo que él estaba diciendo porque no sabía hasta dónde iba a llegar a Jesús. Para él, de repente, Jesús lo que iba a hacer era armar una batalla, una guerra contra Roma, y como venía de parte de Dios, porque el Mesías venía de parte de Dios, y cuando estabas de parte de Dios siempre vas a vencer la batalla, porque la historia del pueblo israelí siempre fue así. Cuando Dios estaba con ellos siempre eran vencedores en cualquier batalla. Y si el Mesías venía de parte de Dios, la victoria era segura. Entonces él quería seguir a Jesús a donde él quiera que fuera, porque era el Mesías. Pero Jesús le dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿O qué quiso decirle a Jesús, a este escriba, o ahí a los que lo estaban siguiendo con estas palabras? Cuando ustedes le hablaron sobre esto, ¿qué entendieron? ¿O qué fue lo que le dijeron? Es lo que quería saber más o menos sobre este texto. Diga, hermano Roberto. Digo, a mí sí me leyeron ese texto y el otro texto donde habla que negarse a sí mismo, y lo que yo necesitaba entender es que el yo tenía que desaparecer. El yo tenía que morir. Las tres cosas, ¿no? El que dice deja que entierre a los muertos está pensando en él mismo. El que está diciendo déjame despedirme primero está pensando en él mismo. Está diciendo, si estás muerto, no puedes despedir a nadie, no puedes hacer nada, ¿no? Y no tienes dónde dormir. Te van a meter en una caja de pino y te van a meter 2 metros debajo de la tierra. Esa va a ser tu guarida, tu casa. El yo tiene que morir. Y eso es lo que tenía uno que entender. Es lo que yo entendí. Sí. Bueno, yo siempre lo enfoqué. No podía agradar a mi familia, a mis Claro. padres y a Dios al mismo tiempo. No podía hacerlo. Tenía que escoger entre los dos, y cualquier cosa que yo escogiera no tenía que ver con mis sentimientos, sino con el sentimiento de Dios. El yo tenía que morir. Me gustaría escuchar a Lisbeth. Lisbeth está firmando, está diciendo sí. Gracias. También cuando nos predican, nos dice que la vida es corta y que donde queremos pasar la eternidad. Siempre uno debe proyectarse, ¿no? Hacia adelante. Y cuando yo conocí a Cristo fue cuando estaba terminando mi bachillerato, ¿sabes? Como a los 17 años. Fue el 7 de enero del 2001. Me conocí, gracias a Dios, a temprana edad. Fue para mí una gran bendición que lo pudiese conocer desde muy joven. Y sí, me dijeron eso, pues que también, cuando dice que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. También me explicaban que muchas veces van a juzgar, se van a burlar, porque en mi caso, que era bastante joven, porque yo era cristiana, o si iba a la iglesia, bueno, aunque ellos le dicen iglesia, pero iglesia somos nosotros, ¿no? Eso también tuve que vivirlo. Pero a Dios que me dio sabiduría y entendimiento para estar hasta ahora como estoy aquí, en su camino, con altos y bajos como todos, pero Dios siempre con su misericordia, siempre ha estado allí para mí y me ha tendido la mano. Doy gracias a Dios que ya mis padres también son cristianos, gracias a que Dios puso en mí la perseverancia
y cada día, pues, aunque me falta mucho, ir madurando en la fe, y eso para hacer testimonio de lo que Cristo ha transformado mi vida para otros, y eso hace que las personas también llegan y quieren conocer de nuestro Dios. Amén. Amén. Fíjense gracias hermana por ese comentario. Fíjense que Jesucristo, en este mismo capítulo 9, vimos cuando, en el versículo 46 en adelante, hasta el 48, que había una discusión entre los discípulos que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, quién iba a ser el más grande. Ya vimos que la madre de Jacob y Juan, que eran los hijos del trueno, como decía Jesucristo, los discípulos de Zebedeo, estaban pidiéndole a Jesús que en su reino que se sentara uno a su derecha, otro a su izquierda. O sea, ellos que estaban buscando puestos de privilegio dentro del reino de Dios. Eso es lo que están buscando, porque para ellos el reino de Dios no era un reino espiritual. Para ellos el reino de Dios era un reino material. O sea, para ellos nunca entendieron que el reino de Dios era algo espiritual. O sea, para ellos era algo que se iba a establecer en el mundo, como siempre existió, desde que existieron los reyes. Siempre hubo un reino, ¿verdad? Donde Dios era el que dominaba, Dios era el que mandaba y ellos eran el pueblo de Dios. Y aquí aparentemente ellos estaban buscando lo mismo. Cuando este hombre, fíjense, cuando este hombre le dice a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas, él estaba dispuesto a seguir a Jesús, porque el hecho de decir esto, porque estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero estaba dispuesto a seguir a Jesús porque él esperaba que Jesús iba a establecer un reino. Iba a establecer un reino y él quería estar en ese reino. Él quería estar en ese reino, ese era su propósito, era estar en ese reino. Y cuando tú quieres estar en un reino es porque tú quieres tener privilegios también, como los mismos discípulos lo querían tener. Los discípulos querían tener privilegios en ese reino. Somos los 12, tenemos que tener privilegios. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían participar de ese reino. Entonces Jesús tenía que parar las ínfulas de este hombre. Decir, mira, no vayas a creer que el hecho de que tú me sigas significa que vas a estar en un puesto de preeminencia. Por eso él dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero yo, hijo de Dios, no tengo ni dónde dormir. No tengo ni una cama, pues, ni una almohada donde recostar mi cabeza. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a este hombre? Mira, tú puedes seguirme y seguir a Jesús es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor, lo más maravilloso. Aunque él no entendía todavía lo que significaba seguir a Jesús. Esa es otra pregunta que quiero hacer. Él todavía no entendía. Es lo más maravilloso, lo que podemos hacer es seguir a Jesús. Pero Jesús nunca te va a ofrecer privilegios ni comodidades. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Jesús? El premio es maravilloso. El galardón es maravilloso, pero no en este mundo. El hecho de que yo sea cristiano no significa que yo voy a tener las comodidades y voy a tener todos los privilegios como hijo de Dios y Dios me va a ayudar y me va a dar todo lo que yo necesito en este mundo. Eso no va a suceder. El mundo, mismo Jesucristo se lo dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener aflicción. Entonces, ¿qué le quiso decir Jesús a este hombre? Mira, tú me sigues y está bien, sígueme, pero no creas que por el hecho de seguirme vas a tener privilegios y vas a tener comodidades. O sea, a lo mejor el hecho de seguirme a mí, lo que te va a llevar es a una cruz. Y ese es el problema que ellos no entendían. Porque si este hombre hubiera sabido que Jesucristo iba a una cruz, a lo mejor no le dice esto. Porque yo estoy seguro que él no estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la cruz. Ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, porque ya conocemos el significado de la cruz, lo que significa la cruz para nosotros. Lo que significaba la cruz para ellos era distinto. Ya el significado de la cruz para nosotros es otra cosa, porque lo que era un instrumento de maldición para el pueblo de Israel y para ellos, para nosotros es un instrumento de bendición, porque Dios algo que es de maldición lo convirtió en un instrumento de bendición para nosotros, porque por medio de la cruz nosotros recibimos el perdón de pecado por esa sangre derramada en la cruz. Pero si este hombre hubiera sabido que eso era así, él jamás lo hubiera aceptado, porque morir en una cruz, el Mesías, eso era algo inconcebible. Entonces él estaba buscando privilegios y comodidades. Jesús le dice, párate ahí, tú me puedes seguir, vas a tener lo mejor, es lo mejor que puedes hacer, pero el hecho de seguirme te puede llevar a la cruz. O sea, no vas a tener comodidades, no vas a tener privilegios, como pasó con muchos cristianos en el primer siglo. Ellos siguieron a Jesús, ellos se convirtieron al cristianismo, pero ¿qué les pasó? La persecución fue bárbara. Y el hecho de no negar a Jesús resultó en la muerte, de que muchos murieron hasta crucificados y quemados vivos, ¿verdad? Comidos según la historia y que hasta comidos por leones en
en el Coliseo Romano. No sé, dicen la historia, no sé. Algunos dicen que no, que nunca sucedió, pero según algunos historiadores dicen que sí. Algunos cristianos murieron comidos por leones por el hecho de no negar su fe. Entonces, no era fácil seguir a Jesús, era fácil decirlo, pero no era fácil hacerlo. Por eso Jesús le dice, hay que cambiar la visión de lo que significa seguir a Jesús. Ellos tenían que cambiar la visión, y era una manera de hacerlo cuando le dice esto. No sé si le explicaron algo de esto a ustedes cuando se bautizaron, que seguir a Jesús significa eso, que el hecho de que seas cristiano no significa que ahora todo te va a salir bien y todo va a ser bueno. O sea, eso no significa eso. Al contrario, puede haber más persecución, puede haber más problemas. A lo mejor vamos a tener más problemas por el hecho de ser cristianos. Porque como decía Lisbeth, o sea, yo era muy joven y se van a burlar de mí, mi familia me va a criticar y voy a tener rechazo y no sé cuántas cosas. Y eso va a suceder, y eso creo que nos sucedió a todos cuando entramos al camino del cristianismo, cuando fuimos bautizados. Todos fuimos rechazados por la misma familia. A mí ¿cuántas veces? Pero uno entiende que es el mejor camino. Es el mejor camino. Pero en el mundo no vamos a tener privilegios, no vamos a tener comodidades, o por lo menos eso no es lo que nos ofrece el Hijo de Dios. Él nos ofrece vida eterna. ¿Dónde vamos a tener el descanso eterno y la vida eterna y la gloria eterna? No es aquí, es en el cielo. Y eso es lo que nos ofrece Cristo. Por eso tenemos que seguir adelante. En el mundo vamos a tener aflicción siempre, pero en el cielo todo va a pasar. Todo, dice que allá en Apocalipsis Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá más muerte ni más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Y eso es lo que esperamos todos, que ya no habrá sufrimiento, no habrá más nada. Allá vamos a estar gozosos, disfrutando. Hermano querido, allá haciendo su sancocho allá. ¿No es así, hermano? ¿Usted no le predicaron eso cuando se bautizó, hermano querido? Sí me lo predicaron, hermano, pero después del bautismo. Ah, después. O sea que ya no podías echar para atrás. Seguidito. Inmediatamente después del bautismo fue que me dieron discípulos verdaderos, que es la lección del hermano Larry White. Ah, ok, correcto. Exactamente. Supe de un caso de un hermano que le predicó a 3 mujeres y ellas estaban dispuestas a bautizarse. Y así entendimos el evangelio, queremos ir para el cielo, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando le leyeron, les explicaron los costos, se negaron, dijeron, no, ya no nos bautizamos. Yo no puedo hacer eso. O sea, no estuvieron dispuestos. Por eso es que yo creo que esto se debe predicar antes del bautismo, no después. Antes del bautismo. Antes del bautismo, no después del bautismo. O sea, es el último estudio que se debe hacer a alguien que se va a bautizar. Pero se debe hacer antes, no después, porque si la persona dice, yo no estoy dispuesto a pagar ese costo, entonces no se puede bautizar, pues, simplemente. Porque si se da cuenta después que se bautizó, lo más seguro es que termine abandonando el camino de la salvación. Y eso puede pasar. Sí, señor. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Bueno, Francisco Lara, bienvenido. Hermano Creo que quiere hacer un comentario, hermano. Hermano, puede hacer comentarios. Francisco Lara. Tiene que activar su micrófono. Ya. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. En realidad, desde el comienzo, cuando llegué a los brazos de Cristo Jesús, ya sabía en realidad todo lo que tenía, las penas y los problemas que iba a pasar y ya estaba decidido a continuar hasta el final y gracias a Dios tengo 42 años de estar glorificando su nombre y sigo para adelante con todos los problemas que puedan haber. Bendiciones para todos. Amén, gracias hermano. Ok, después que él le dice este hombre le dice al Señor, porque él fue iniciativa del mismo escriba que le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora en el 59, ya Jesús es el que le dice a otro, le dice, sígueme. Se le dice a alguien que ya lo estaban siguiendo, ya estaban con él. Porque ¿a quién le está hablando él? A los que andaban con él. Él estaba recorriendo las regiones, ya él había entrado a un pueblo de Samaria y había una cantidad de personas que lo estaban siguiendo, algunos discípulos que lo estaban siguiendo. Pero él le dice, sígueme, sígueme. Ahora, sígueme era para que siguiera con él ¿a dónde? O sea, Jesús iba ¿a dónde? Iba a Jerusalén, él iba a Judea, porque ya se había cumplido su tiempo, él iba a Judea. ¿Por qué le dice sígueme si el hombre ya lo estaba siguiendo? Pero el hombre cuando
cuando Jesús le dice, sígueme, el hombre le dice, o el discípulo, o la persona que estaba con él le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué significa deja primero que vaya y entierre a mi padre? O sea, ¿por qué este hombre le dice a Jesús, y ya él estaba con Jesús? Él estaba ahí porque Jesús se lo dice personalmente, sígueme. Él estaba siguiendo a Jesús. Yo imagino que cuando Jesús entra o va a entrar en Jerusalén, es porque ya va a comenzar la batalla. Eso es lo que ellos pensaban. Creo que es lo que ellos pensaban. Ya iba a empezar la guerra, él iba a ser parte de la milicia de Cristo, de lo que era el Mesías, y él tenía que despedirse de su familia. Me imagino que eso es lo que, porque en una batalla puede haber muertos, o sea, alguien puede morir. Me imagino que su interés era despedirse de su familia porque ya Jesús iba a Jerusalén, iba a cumplir lo que de él estaba escrito. A lo mejor ellos no entendían realmente cuál era la misión de Jesús. No, bueno, no es que no lo entendía, es que no lo entendía. Pero para él, a lo mejor iba a ser la última oportunidad que él podía tener de despedirse de su familia. Pero él le dice, deja que primero vaya y me despida de mi padre. Perdón, deja que primero vaya y entierra a mi padre. Vaya y entierra a mi padre. Cuando él decía entierra a mi padre, no significa que el padre estuviera muerto. O sea, no necesariamente significa que el padre estuviera muerto, porque si el padre hubiera estado muerto, él hubiera estado allá, no hubiera estado con Jesús, estuviera con el padre. Cuando él dice, deja que vaya primero y entierre a mi padre, es porque en las culturas judías, los hijos varones eran los que cuidaban de la familia cuando el padre fallecía. Entonces él tenía que estar con el padre hasta que el padre falleciera para él encargarse de lo que eran los negocios del padre, y era el que más sostenía o vigilaba que la familia siguiera adelante. Pues. Era el hijo varón, sobre todo el hijo mayor, era el que hacía esto. Entonces, ¿qué pensaba este hombre? Mira, yo primero tengo que resolver la situación que tengo en mi casa, cuando mi padre parta de este mundo, yo tengo que encargarme de los negocios y después entonces ahí sí puedo seguirte. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo un muerto puede enterrar a un muerto? O sea, ¿de qué muertos está hablando Jesús? ¿De cuáles muertos? Muertos espirituales. Y De ese los muertos. sígueme le está diciendo que es por el tema de la prioridad. ¿Qué prioridad tiene que tener la persona? No netamente lo que primero que tiene que hacer, sino espiritualmente, ¿cuál es la prioridad de cada uno de nosotros? ¿Qué es primero? Y por eso puse en el comentario ahí que no, y siempre lo digo, nosotros tenemos muchos momentos malos a lo mejor en esta vida, en este camino que estamos todos recorriendo, pero esos momentos son, como dice la palabra, son momentos, más lo que nosotros vamos a conseguir es eterno, y en eso nosotros nos tenemos que enfocar. Y eso es lo que aquí Jesús quiere plasmar en ese comentario que le hace al hombre con eso de que entierra a los muertos y que venga y sígueme. Eso más que nada le quiere decir. Ten prioridad en mí y sígueme. Y así tiene que ser, o sea, así lo tenemos que ver nosotros. Nosotros vamos a pasar muchos momentos malos, pero tenemos que saber que son momentáneos. Y eso nomás es un momento. Así es. Sí, la prioridad, claro, la prioridad para Jesús era el reino de los cielos. O sea, para él era prioridad, era lo primero que ellos debían tener en cuenta era seguir a Jesús. Pero claro, pero fíjese cómo lo dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve. Fíjese, aquí me llama la atención Lucas, porque Lucas dice que Jesús dijo, tú ve, o sea, ve, o sea, no ven, sino ve. Mateo dice, ven, sígueme. Fíjese, vamos a leer un momentico Mateo 8, 18. Mateo 8, 18. Dice el versículo 20, perdón, el 21. Él dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Pero Lucas dice, ve, de ir. O sea, ve, ¿a dónde tenía que ir él? Tú ve y anuncia el reino de Dios.
O sea, sabemos que de los muertos que está hablando Jesús eran los muertos espirituales, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y vosotros fuimos resucitados, perdón, se me fue el texto, donde estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice Efesios capítulo 2, Efesios 2, 1, ¿no? Lo que yo dije. Sí. 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando estamos en pecado, cuando estamos apartados de Dios, estamos muertos. Entonces, cuando Cristo habla de que los muertos entierran a sus muertos, está hablando de los que están apartados de Cristo, los que estaban muertos en pecados, enterrando a los muertos. O sea, pero ¿qué tenía que hacer este hombre que quería despedirse de enterrar a su padre? Él dice, ve, no enterrar a tu padre, ve y anuncia el reino de Dios. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que tenemos nosotros. Lo importante no era enterrar al padre. ¿De qué le sirve enterrar al padre? Lo más importante era que ellos conocieran el reino de Dios, que la gente conozca el reino de Dios, que la propia familia de este hombre conociera el reino de Dios. Para seguir a Jesús, por eso que la pregunta que yo quería hacer es, ¿qué significa seguir a Jesús? Dice, sígueme, sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús no es andar detrás de él. Eso no es seguir a Jesús. Dime, Alejandro, el hermano querido. Hermano querido, una pregunta, según la explicación del señor, según la pregunta, o sea, entiendo, según lo que dices, que el Señor Jesucristo prácticamente no le estaba diciendo que se dejara de encargar de su papá, de terminar de atenderlo. Prácticamente Jesucristo no le estaba prohibiendo eso, ¿no? Sino el énfasis de Jesucristo es que anuncie el reino, no diciéndole que deje de atender a su padre. Solo eso, hermano querido. Exactamente, eso es lo que quise decir. O sea, dime, Elizabeth. También muchas veces cuando nosotros le exponemos el evangelio a una persona y si ellos no quieren, no están deseosos, no tienen la prioridad de aceptar el reino de los cielos, ellos comienzan a poner excusas. Como en este caso, él deja que yo entierre a mi padre. Hoy en día nos dirán, voy a pensarlo mejor, es que mi trabajo, que si mi esposa, mis hijos, tantas cosas, tantas excusas que nos pueden dar. Y ese es un síntoma de que la persona no, o como cuando habla la parábola del sembrador, no, muchas veces ese terreno no es bueno. O cuando nosotros exponemos el evangelio, no solamente esa persona sí sigue a Jesús, sino que busca otra. Y ven para que estudiemos tú también, al vecino, al familiar, y expone también el evangelio. Así como lo hizo la samaritana, que cuando Jesús, él le predica, la que saca el agua del pozo y él le habla, sí, era samaritana, ¿verdad? Sí, la samaritana. Ella, ¿qué hizo? Salió corriendo y llamó a otros más. Y dejó el cántaro. Correcto, entonces, fíjate que él le dice, ve y anuncia el reino de Dios. O sea, aquel no coloca excusas, sino que también va y anuncia el evangelio, el reino de Dios. Entonces vemos también que acá él pone la excusa de, como no le quería decir directamente a Jesús que no, sino coloca esta excusa. Exactamente, pero seguir a Jesús no es andar detrás de Jesús, como hacían ellos. Uh-huh. Seguir a Jesús es algo más que andar detrás de Jesús, porque si Jesús ya no está con nosotros, ¿cómo seguimos nosotros a Jesús ahora? Jesús físicamente no está con nosotros, o sea, no lo podemos ver, pero lo seguimos. ¿Cómo lo seguimos? ¿De qué manera seguimos? La misión que nos dejó. Haciendo la misión que Dios nos encomendó. Entonces, ¿cuál es la misión que tenían ellos? Cuando Jesús le dice, cuando Mateo dice, sígueme, Jesús le dice, sígueme, pero ¿cómo sigo yo a Jesús? Ve y anuncia el reino de Dios. O sea, ¿y a quién le anunciamos el reino de Dios? Pero yo empiezo por mi familia. Creo que son las más personas las que más me interesa predicarle primeramente el reino de Dios a mi familia, porque yo quiero que mi familia se salve. Entonces cuando dice ve, pero tu propósito no es... Dime. Hermano Agustín, hay familia que es muy cerrada. Por ejemplo, la mía es muy cerrada, ¿no?
No, la Yo mía es trato peor. de hablarles y explicarles y ellos ven el tipo de iglesia, porque usted sabe que la iglesia donde uno asiste, pues, es una iglesia, me gusta, me fascina mi iglesia por eso, porque ellos son como, lo abrigan a uno y lo cobijan a uno y uno se siente amado, se siente querido, se siente apoyado, ¿verdad? Y todo eso lo ve mi familia. Y yo trato de explicarles y hablarles y no, estoy cerrados totalmente con la religión católica porque la religión católica permite muchas cosas, ¿verdad? Que en la iglesia de Cristo no se permite. Entonces ellos como que ven es eso, la misología de la iglesia católica, lo que ellos les permiten tantas cosas hacer, y ellos se cierran totalmente a cualquier, como yo he tratado de abrirle los ojos y ver la diferencia de las iglesias, y a pesar de eso, no quieren reconocer la iglesia de Cristo. Y es bravo, pero uno tiene que insistir poco a poco a ver si, como dicen, tanto da el agua al cántaro que hasta que al fin se revienta. Esa es mi fe. Nosotros nos corresponde es predicar, fue lo que le mandó Jesús a este hombre, o sea, ve y anuncia, ve y anuncia. Es lo mismo que nos dice a nosotros, vayan y prediquen el evangelio. Eso es lo que nos dice a nosotros, el que creyere. O sea, nosotros llegamos hasta anunciar. El crecimiento lo da Dios, o sea, lo demás lo da Dios, o sea, ya no nos toca a nosotros, pero nosotros tenemos que ir hasta donde Dios nos indica, pues, lo que tenemos que hacer. Y es lo mismo que Jesús le estaba diciendo a este hombre, ve y anuncia el reino de Dios, o sea, tu propósito no es enterrarlo, no es cuidarlo, porque de qué sirve que lo entierres si no va a ser salvo. O sea, de qué sirve que tú vayas a cuidar a tu mamá enferma y hasta que se muera si no va a ser salvo. O sea, ve y anuncia el reino de Dios. Tu propósito es eso, ve y anuncia el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es lo que Jesucristo le está enseñando a ellos. Entonces, seguir a Jesús va mucho más allá que como andaban los discípulos detrás de él caminando. Seguir a Jesús va mucho más allá. Es cumplir el propósito que por el que Dios nos ha puesto aquí en el mundo como cristianos. Porque no solamente ser parte del reino de Dios, no es solamente estar en el cielo, es también llevar a otros a ese mismo sitio donde vamos a estar nosotros, que es el reino de Dios eterno, allá en el cielo. Ese es el propósito. Por eso es la gran comisión. Vayan y anuncien. Vayan y prediquen el evangelio de otra criatura. Esa es la gran comisión. Y eso nos corresponde a nosotros. Ahora, si la gente no se convierte, tenemos miles de ejemplos en la Biblia de personas que nunca no se convirtieron y que le predicaron y la gente no se convertía. Los mismos judíos, viendo las señales y los prodigios, todo lo que hizo Jesús y no creyeron. Entonces, imagínense nosotros. Entonces, no todo el mundo va a creer. El mismo Jesucristo, cuando habló del camino ancho y el camino estrecho, la puerta ancha y la puerta estrecha, él dice que la mayoría van a ir por el camino ancho. La mayoría, que es el que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque simplemente escuchan, pero no quieren creer o no quieren aceptar el mensaje. Tú le preguntas, tú le mandas, ahorita tuvimos en el estudio evangelismo virtual que tuvo nuestro hermano Chalmar Paredes. Y nosotros le mandamos el audio a muchas familias, a mis hermanos y todo. Y uno le pregunta ahí, ¿qué te pareció? No, muy bien, chévere. ¿Tienes alguna duda? No, entendí todo. Pero hasta ahí. Pero no sé, no quieren simplemente dar su brazo a torcer. No sé. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar, más nada. Lo que podemos hacer es orar. Continuando, vamos con el siguiente versículo. ¿Alguien más quiere hacer comentario o continuamos? Bueno, un comentario más. Dígame, hermano. Roberto. Solamente, o sea, yo veo que Dios no quiere una entrega parcial de nuestra parte. No. Todo o nada, ¿verdad? O sea, Él no quiere 50% de nosotros, la mitad de nuestro ser. No puedo ser 80% ángel y 20% demonio, ¿verdad? No creo que es lo que Él creo que nos está diciendo que o sea, ya no vivo yo, es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, sí, señor. Sí, ya uno, es que uno cuando se bautiza es crucificado juntamente con Cristo. O sea, ya uno muere, pues, y nace de nuevo, es un nuevo nacimiento, pues, para ya no hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. O sea, uno tiene que morir a sí mismo.
Y eso lo vamos a ver en el capítulo 14, cuando estemos viendo el costo de ser cristiano también, allá lo que cuesta ser cristiano, que también es algo que también le predican a uno antes de bautizar. Es estos versículos y aquel, allá en el capítulo 14. Y fíjate que todos decían primero, todos ponían como en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros pongamos a Cristo en primer lugar. Pero cuando ponemos a Cristo en primer lugar, no se trata de ponerlo en un pedestal, como hacen los católicos que ponen a Cristo en lo más alto y entonces lo veneran y lo adoran. No, eso no es. O sea, poner a Cristo en primer lugar es hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos y ser las personas que Dios quiere que seamos como cristianos. Eso es poner a Cristo en primer lugar. Porque yo puedo tener a Cristo como hacen los católicos que ponen una estatua gigante y todo el mundo le prende velas y la venera y cosas. Pero eso no es poner a Cristo en primer lugar, porque mi vida no dice eso. ¿Qué es mi vida como cristiano? ¿Cómo yo soy como cristiano? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi manera de ser? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿De qué manera me estoy comportando? Estoy predicando el evangelio, estoy hablando a la gente de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y todos fallamos en eso. Yo soy el primero. Yo fallo mucho en esto. Y yo lo reconozco, que yo tengo muchas fallas en esto. Pero no es fácil, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso de Cristo, poner a Cristo en primer lugar es que Él sea nuestro Señor. Él sea nuestro Señor para todos. El que mande es Él. Yo no tengo voluntad propia. Eso es. Entonces también dijo otro. Aquí dice otro, ya otro. No Cristo le dice, sino que el otro dice. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Deja que primero me despida de los que están en mi casa. ¿Tiene algo de malo despedirse de su familia? Era la misma situación, iban a Jerusalén y ellos no sabían lo que podía pasar allá, pues, o sea, que cómo iba a enfrentar la situación que se iba a vivir en Jerusalén, ellos no sabían a lo que iban, pues. Aunque se imaginaban a lo mejor a lo que iban, pero no tenían la seguridad, pero quería despedirse de su familia, pues, antes de irse. Ahora Jesús le dice, en el versículo 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver el arado con lo que está diciendo Jesús a este hombre que quería despedirse de su familia? ¿Cómo se araba en ese tiempo? El arado siempre va hacia adelante. El arado va para adelante. El arado es una Dime. Es una técnica de sembrado. Por lo general se le ponía a los bueyes un yugo de madera, un armazón grande de madera en mi costado. Y esto hace líneas o surcos en la tierra donde se coloca la siembra. Y si voltea el agricultor, entonces se distrae y entonces esta línea comienza a hacer un zigzag, por decirlo de alguna forma. Entonces ya pierde el norte, ¿no? La línea del arado. Mi papá en los primeros años, no, cuando yo estaba pequeño, yo tendría unos 9 años, 10 años, no sé, 8 años, por ahí. Mi papá era agricultor, él sembraba y ellos araban con bueyes, como tú estás diciendo. Y teníamos dos bueyes y le ponían el yugo sobre el cuello y el arado amarrado al yugo. Y mi papá iba atrás yo llegué a verlo arar y yo llegué a llevar los bueyes, porque a los bueyes se le ponía un aro en la nariz y se le amarraba como un mecate. Entonces alguien tenía que ir adelante guiando los bueyes y atrás iba en este caso era mi papá con el arado, abriendo los surcos. Yo llegué a llevar los bueyes cuando yo era pequeño, que uno se asustaba porque los bueyes eran gigantes. Pero era así, pues se araba con los bueyes de esa manera. Y en ese tiempo era igual, solamente que el arado no era de metal, creo que no era de metal como se hace en este tiempo, se hacían en el tiempo pasado, sino que eran de madera los arados. Ahora es como dice Lisbeth, o sea, tú no mirabas hacia atrás, tú tenías que estar viendo siempre hacia adelante para guiar los bueyes y hacer el surco siempre derecho, porque el surco tenía que abrirse derecho. Cuando tú mirabas atrás podías desviarte y podías hacer el surco torcido. Entonces, ¿qué tiene que ver cuando Jesús le dice a este hombre que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios? O sea, si tú pones tu mano en el arado es porque vas a arar, es porque vas a abrir surcos, ¿verdad? Y los bueyes están jalando el arado. Si tú miras para atrás, no eres apto para el reino de Dios. ¿Qué es mirar para atrás? Cuando nosotros nos bautizamos,
o cuando antes de bautizarnos, como decía la hermana Alex, ella estaba en remojo porque a ella le gustaba la discoteca y le gustaban las cosas y le gustaban las cosas del mundo, pues le gustaban todas esas cosas y ella le decían que ella tenía que dejar todo eso. Entonces, a veces cuando estamos en el camino de Dios, empezamos a mirar esas cosas que dejamos. Empezamos a mirar hacia atrás, concha, cuando yo salía con mis amigos, cuando yo hacía aquello, cuando hacía esto. Empezamos como a recordar cosas que hacíamos antes y eso nos lleva a distraernos muchas veces del camino de Dios. Hasta el punto, muchas veces, si no tenemos cuidado, de apartarnos del camino de Dios, porque empezamos a ver hacia atrás. Y entonces el surco ya no nos va a salir derecho. El camino que Dios quiere que sigamos no nos va a salir derecho, sino que va a tener tropiezos, va a tener vaivenes. Y entonces y eso es peligroso para nosotros. Por eso, cuando emprendemos el camino del cristianismo, tenemos que olvidar. Es difícil porque la memoria siempre queda en la vida pasada. O sea, eso de que uno se olvida es mentira, porque uno siempre se va a recordar todo lo que uno era en el pasado y lo que uno hacía, más bien lo que uno se avergüenza muchas veces de las cosas que hacía y lo que uno era. Pero no se le olvida. Uno lo que tiene es que procurar que eso no te afecte en tu vida cristiana, o sea, que no tengas añoranzas y no tengas recuerdos gratos de esas cosas, más bien al contrario, avergonzarte y tratar de rechazar esas cosas que tú hacías porque sabías que era malo. A medida que uno va conociendo la voluntad de Dios, a medida que uno va conociendo a Dios, mejor dicho, y al amor de Dios, uno procura vivir una vida que agrade a Dios y uno se da cuenta, después que conoce a Dios, que lo que uno hacía, que lo que uno practicaba, no estaba bien y que desagradaba a Dios. Entonces uno procura de ahora en adelante hacer las cosas correctamente para agradar a Dios. Entonces no tenemos que ver hacia atrás, no tenemos que ver hacia atrás, porque cuando vemos atrás podemos fallar en el camino, podemos desviarnos del camino o podemos empezar a hacer surcos torcidos. Y eso es lo que Dios nos quiere que hagamos. Creo que fue lo que Jesucristo quiso enseñarle a este hombre, que él quería era despedirse de su familia. Despedirse de su familia. Y no tiene nada malo despedirse de su familia. Pero el hombre estaba viendo lo que estaba dejando. Él estaba viendo lo que estaba dejando atrás. O sea, estaba viendo las cosas que estaba dejando y a él le preocupaba las cosas que estaba dejando. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros también. Nos preocupa o vemos lo que estamos dejando y empezamos a añorar esas cosas que teníamos y quisiéramos recuperar. Y está mal, porque muchas de las cosas que hacíamos no estaban bien. No sé si el hermano querido quiere complementar algo de esto. Dime, hermano. Filipenses 3:13, Pablo dice: hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Entonces, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo estaba hablando de eso. Bueno, en Corintios 15. Esforzándonos, mirando hacia atrás, sino esforzándonos. Bueno, el apóstol Pablo, pues, en Corintios 15, cuando él habla del evangelio que él predicaba, él decía que él se considera el más pequeño de los apóstoles, porque persiguió a la iglesia de Dios. O sea, eso era algo que él llevaba en la mente, que le avergonzaba y siempre le estaba, y por eso él habla aquí en Filipenses de que él olvidaba eso, se trataba de olvidar eso, porque era lo malo que él había hecho, sin darse cuenta, pero lo hacía. Entonces se avergonzaba de eso. Él decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Perseguía a la iglesia del Señor. Entonces es como ver la vida pasada y avergonzarse de ella. Eso es lo que tenemos que procurar. No añorarla, sino avergonzarnos de lo que hacíamos antes, para que nuestros surcos salgan derechos. Porque olvidarse va a ser difícil, que nos olvidemos las cosas que éramos, de lo que hacíamos. Pero por lo menos que no nos estorben el camino de Dios, las que estamos dejando. ¿Preguntas? Ya son las 15, ya nos pasamos. Hermano Roberto, si quiere hacer un comentario. Y ahí en Filipenses, donde leía a Marlene, no solamente se avergonzaba de sus pecados, sino también de sus valores materiales. Porque él dice al principio del capítulo que él estaba orgulloso de ser de la tribu de Benjamín, o sea, de su familia, de su educación, de todo ese conocimiento que había adquirido, y sin embargo, después él dice que eso lo considera como basura, ¿verdad? O sea, que está poniéndolo a un lado
¿verdad? No es que se olvide de él, pero no le está dando el honor que antes le daba, ¿verdad? Antes le daba todo lo que había logrado aquí en el mundo, ¿verdad? Porque tenía éxito en su posición en el mundo. Y sí, me gusta mucho porque dice en el versículo 15 que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, sigamos esta misma manera de pensar. Eso es lo más difícil, para mí de menos es lo más difícil, ¿verdad? Poner en segundo lugar a todos los valores que tenemos de nuestra parte familiar, de nuestra parte material. No necesariamente el dinero, sino simplemente los logros educacionales, o sea, ¿verdad? Los logros de toda clase, que somos orgullosos de que somos ingenieros o arquitectos o doctores o lo que sea, ¿verdad? Y eso, quitarse eso y considerarlo basura está difícil, pero Pablo lo dice. Ahora es una cosa voluntaria, como tú dices, no es cuestión de que se le olvida a uno por Alzheimer, sino que uno voluntariamente lo echa a un lado, le pone en segundo, tercero, cuarto lugar y pone en primer lugar las cosas de Dios. Amén. Así es. Primero Cristo siempre. Primero las cosas de Dios. Eso debe ser nuestro norte como cristianos. Primero el reino de Dios. Son los primeros siempre. ¿Alguien más? Comentario, hermano querido. Hermano querido, Dígame. hermano querido, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escuchamos. Lejos, pero se escucha. Sí, te escuchamos, hermano. Bueno, solo quería mencionar 4 cositas muy puntuales del versículo 61 y 62, que es la última persona en este caso de las 3 con las que trata el Señor Jesucristo, ¿no? La primera cosita, el significado de despedirse, ¿ok? Si sucede lo mismo que el caso anterior, ¿verdad? Que en el caso anterior no debemos literalizar el término enterrar, ¿ok? Porque pareciera decir que hay un velorio y que hay un entierro y que tengo que salir. O sea, en este caso, despedirse tampoco debería literalizarse, es mi pregunta. ¿Y qué significa en este caso despedirse? ¿Será que despedirse tiene que ver, pues me pregunto, pues algo que me pregunto con, de repente es la persona que está encargada de la casa, de los asuntos de la casa, y después que se ocupe de eso va a seguir a Cristo? O sea, simplemente es algo que me llegó a la mente, ¿ok? Sobre lo que significa despedirse, y si también, al igual que el caso anterior, no debe verse de manera literal, ¿ok? Segundo, quería, cuando dice, mira hacia atrás, especialmente en el versículo 62, claro, lo que mencionó Marlene, pero o sea, si vamos a seguir a Cristo, tenemos que tener la mirada puesta en Él y estar totalmente concentrados en Él, ¿ok? Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro norte puesto en Él, ¿ok? Me llama poderosamente la atención esa parte final. Tercero, hermano querido y hermanos, me llama la atención la palabra acto, ya al final, y es acto con P, ¿ok? No con C, sino con P. Y tiene que ver con capacidad, con competencia, ¿ok? Tiene que ver con capacidad y con competencia. Y recuerdo mucho lo que dice 2 Timoteo 3:17, de lo que la palabra de Dios hace, ¿verdad? Nos hace enteramente capaces, actos, ¿ok? Quiere decir que para seguir a Cristo tenemos que tener capacidad, tenemos que ser capaces de ser fuertes, mantenernos y por supuesto dejar que su misma palabra nos vaya haciendo capaces, ¿ok? No tiene que ver con actitudes en este caso, sino con capacidad. Y por último, me llama también la atención en el caso, ¿verdad? Este tercer caso, en lo que Jesús trata de decirle, creo que también el Señor está diciéndole que hay que terminar lo que se comienza. O sea, si ya comenzaste a arar, si ya comenzaste un trabajo en el campo, tienes que terminarlo y no puedes mirar atrás para desconcentrarte, sino que tienes que mirar siempre hasta el final y terminar. Si vamos a seguir a Cristo, no podemos volver atrás, ¿okay? Tenemos que confiar en su promesa, que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que ser fieles hasta el final.
bien sea hasta que el Señor disponga de nuestro cuerpo, o bien sea que el Señor venga hoy por segunda vez, pero siempre hasta el final, ¿ok? Sin voltear. O sea, esas 4 cositas solamente, hermano querido. Gracias, hermano. Muy bien. Amén. Muy bueno. Muy bueno. Una cosita rapidita nada más así ya. Digo, De hermano. lo que él dijo, lo que dijo el hermano querido, de enterrar y despedir. Yo Ajá. veo que la palabra clave ahí no es enterrar o despedir. La palabra clave es que dice primero. Déjame primero. O sea, él le está dándole prioridad a despedir y a enterrar, ¿verdad? Y Dios dice que la prioridad es para él buscar primero el reino de Dios y su justicia. Solo eso quiero. Correcto, hermano. Así es. La prioridad debe estar en Dios siempre. Eso es lo que yo Jesús decía. debe estar en primer lugar en nuestra vida siempre. Esa es parte del costo de ser cristiano. Por eso es que cuando nos vamos a bautizar, tenemos que tener eso en claro. Primero. Primero Él. Así es. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Si no, bueno, vamos a despedir entonces en oración. Ya son las y 22. Las y 22. Le pedimos a nuestro hermano Sergio si nos puede despedir en una oración y terminamos este estudio del día de hoy.